Leí alguna vez un libro que trazaba el perfil de algunos de los más grandes líderes de negocios del siglo XX, es decir, del siglo pasado. Y esos líderes vivieron en diversas épocas. Trabajaron en distintas industrias, distintos ramos, y enfrentaron obviamente diferentes retos. Pero los autores de este libro encontraron un común denominador entre ellos. Era que toda esta gente que ha tenido éxito tenía lo que se llama en términos de mercadotecnia una inteligencia contextual. Así se llama, inteligencia contextual. Ellos dicen que esto es lo que determina la diferencia entre el éxito y el fracaso en cualquier disciplina de la vida. La inteligencia conceptual es la capacidad de detectar oportunidades donde otros no la ven. Y esto no es solo para los negocios, esto es para la vida. Porque cuando tienes los ojos abiertos en la vida, como en los negocios, entonces tienes una inteligencia contextual. Saber discernir los tiempos, eso es lo que distingue a los líderes de los demás. Eso es lo que los catapulta, los prepara para el éxito. Llámalo sexto sentido, llámalo instinto, pero eso es lo que hace que algunos vean el mundo de una forma diferente al resto. Soy Gabriel Servat y hoy en With Me hablaremos sobre la inteligencia contextual, para lo cual tendremos un invitado especial, uno de los mejores gerentes de nuestro país, nada menos que Carlos Barrientos. Él actualmente es gerente general de Petroperú, la compañía más grande de nuestro país. Bienvenido, Carlos. Hola, Gabriel. Muchas gracias por asistir con nosotros. ¿Cómo andas? Hoy estamos grabando desde un bello lugar, diseñado para hacer negocios, donde muchos se inspiran para ver oportunidades donde otros no la ven. Hoy estamos en las bellas oficinas de WeWork, ubicadas en Jorge Basadre, San Isidro. Carlos, muchas gracias por asistir hoy a WeMeet. Es un placer en verdad tenerte y hablar contigo, uno de los mejores gerentes, ¿no? Y con una amplia trayectoria, ¿no? ¿Cómo has estado, Carlos? Bien, Gabriel. Gracias por uno de los mejores gerentes. Creo que no corresponde, pero bueno, ahí estamos tratando de movernos pues en esta tormenta que nos ha venido golpeando desde la pandemia del año 2020, ¿no? Y ahorita es más que nunca es saber leer los tiempos, ¿no? Es correcto, así es. Porque como decía Charles Dickens, ¿no? Siempre son historias de dos ciudades, ¿no? Son los mejores tiempos, los peores tiempos en la misma ciudad. Todo depende de cómo quieras mirarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ese es el papel que desempeñan los líderes o los gerentes de las compañías, saber en qué momento estamos y cómo reducir o ampliar personal, cómo aprovechamos los talentos, cómo hacemos, ¿no? Claro, pero además, sobre todo hay un tema de perspectiva y de cómo miramos las cosas, ¿no? Siempre se dice, pues, cómo miramos el vaso, está medio lleno, está medio vacío. O una frase que escuché alguna vez que es muy interesante es, en un contexto, en una perspectiva, siempre hay dos grupos de personas, ¿no? Los que lloran y los que venden pañuelos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿dónde queremos ubicarnos finalmente, ¿no? Porque al final la actitud va a ser que se te abran una serie de oportunidades, no solamente desde el punto de vista empresarial, liderazgo, sino también, obviamente, hasta desde el punto de vista personal, ¿no? Claro, y eso lo vimos en plena pandemia, ¿no? Durante todo el mundo se frenó. Yo tengo amigos que hicieron la plata porque vieron oportunidades o se antepusieron al momento, ¿no? O sea, dijeron, ok, viene una ola, me trepo a la ola antes que venga la ola y ganaron la plata que jamás pensaron ganar, ¿no? Pero hay gente que se ha tenido que reinventar, no solamente porque perdieron el trabajo, sino porque sus negocios tenían pues un foco totalmente distinto. Hay varios ejemplos pues de negocios que han cambiado totalmente el giro y han podido ampliar, diversificar y han finalmente sobrevivido a esta pandemia que todavía no nos deja, dicho sea de paso. Pero como que nos ha entrenado un poco, ¿no? Para las malas épocas, ¿no? Bueno, sin duda, y yo creo que los peruanos estamos bastante entrenados por varios momentos de crisis y tiempos complejos, ¿no? Y creo que hemos salido adelante en esta situación, ¿no? No, y eso es lo que se requiere en estos momentos, ¿no? La resiliencia, ¿no? Ese motor extra que es para avanzar y ver literalmente el enfoque y leer los tiempos, ¿no? O sea, y no solamente eso, ¿no? Mira cómo ahora, saliendo de esta pandemia, tenemos ahora una coyuntura política compleja, ¿no? Que hay que administrar, que hay que mirar, que hay que ver cuáles son las oportunidades que se dan finalmente en este contexto político que está bastante movido, pero que hay que seguir para adelante. O sea, sí, acá no queda otra. Somos 33 millones de peruanos que tenemos que seguir empujando el Perú hacia donde queremos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y yo creo que desde nuestro punto
desde nuestro marco de referencia tenemos que ver cómo se mueve todo, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, hay todo un movimiento, digamos, de noticias, de eventos, ¿no? Pero uno no puede quedarse esperando que cambie las cosas, ¿no? Uno tiene que comenzar a moverse antes. Uno tiene que ser un agente de cambio, sin duda, ¿no? Por eso que yo creo que la actitud finalmente es la que te da a ti la apertura y la luz para mirar cosas que las otras personas que están más preocupadas y solamente preocupadas, no ocupadas en hacer las cosas, no ven, porque están obviamente preocupadas, no están ocupadas. Entonces hay que comenzar a mirar las cosas de una manera distinta, ¿no? Yo hace un tiempo leí otro libro que decía, ¿no? ¿Qué haría yo si no tuviese miedo? O sea, esa pregunta ante algo que no conoces, un túnel oscuro, ¿no? Que a veces da miedo enfrentarlo. La pregunta del millón es, ¿qué haría yo si no tuviese miedo? ¿No? Entonces, porque lo que a veces hace el miedo es detenerte, ¿no? Y eso es malo. El miedo es bueno cuando te hace correr rápido, ¿no? Entonces, a veces hay que lanzarse. ¿Tú qué opinas? No, sin duda. El miedo es un freno natural a hacer cosas. El contexto no ayuda, ¿no? Normalmente, cuando uno está mirando en un contexto adverso, complejo, uno se frena. Y eso es natural. Somos seres humanos y obviamente tenemos temores a tomar decisiones y a dar los siguientes pasos, ¿no? Pero nuevamente, la actitud creo que es lo que va a cambiar las cosas y finalmente cómo abordamos esos problemas, ¿no? Claro. Esa actitud, esa forma, esa perspectiva de ver lo positivo y las oportunidades de las cosas, no lo negativo y lo complejo que está la situación y que por eso no puedo hacer esto, no puedo avanzar. No, más bien, ¿qué cosa voy a hacer para poder avanzar? Sí. ¿No? Y armemos nosotros mismos ese contexto que queremos, porque si no vamos a vivir simplemente de lo que está pasando y voy a ser simplemente un agente que se mueve con la ola a la velocidad de la ola. Pongámosle la velocidad que nosotros querramos. Sí, no, y eso, como quien dice, si no cambias, te extingues, ¿no? O sea, hay o dos cosas, o cambiamos, nos adaptamos y vemos mejoras, o simplemente somos un número más de las personas que fueron para abajo. Bueno, la pandemia creo que ha sido una clara cachetada a todos como personas, como empresarios, como empleados, como trabajadores, como negocio en general, de que el cambio estaba evidentemente a la vista, pero a una velocidad que de repente nadie lo tenía consciente, ¿no? Ni planificado. Entonces los que no hemos cambiado, o las personas o las empresas que no han cambiado en este año y medio que vamos de pandemia, lo más probable es que ya no estén, ya no exista. Entonces, sí, y es algo que no solamente ocurre cuando hay cosas malas, ¿no? O sea, ahorita estamos en una época de pandemia que, bueno, obviamente uno dice, pero la pandemia tenías que haber cambiado, te golpeó, pero hay empresas como Kodak, ¿no? Que vio la ola antes, estando siendo una compañía, no sé, de unos 30.000 millones de dólares, porque Kodak valía unos 30.000 millones de dólares, miles de empleados, ¿no? Y cuando ellos mismos, su equipo inventa la cámara fotográfica, ¿no? Digital, pues ellos inventan la cámara fotográfica digital, no pensaron que iba a haber este cambio, que la gente iba a querer fotografías digitales, ¿no? Y estamos hablando no hace mucho, ¿no? 96, algo por el estilo, una empresa súper grande y después cierra, ¿no? Quiebra, ¿no? Entonces, las olas no solamente son en momentos malos, sino puede ser una tarde de full sol con una ola muy bonita, pero que te tapa, ¿no? Le pasó a Kodak, que es una empresa muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de adaptarse, de ver una inteligencia contextual, no solamente es en épocas malas, sino es en épocas buenas o malas. Uno siempre tiene que tener ese olfato que todo gerente tiene que tener, ¿no? Para eso estamos acá, en ¿no? las épocas buenas pueden pasar dos cosas. Lo que tú has dicho es que la ola finalmente te cubre y entonces no puedes terminar extinguiéndote, y la otra es que la ola te lleve solamente a un crecimiento orgánico natural porque te dejas llevar por la ola, pero no ves oportunidades adicionales donde puedes crecer mucho más, ¿no? Claro. Además hay un ingrediente importante para el tema del cambio, hay un tema que se llama la soberbia, ¿no? Y la soberbia no solamente es de las personas, sino puede ser hasta cultural de las compañías. Entonces, claro, si nosotros no somos conscientes que tenemos que cambiar, que tenemos que adaptarnos porque yo soy yo, y la empresa es la empresa, entonces ahí vienen justamente esas disrupciones que no nos ayudan a adaptarnos y a mirar estas oportunidades que el mercado nos va a dar, sea en épocas buenas, sea en épocas malas, siempre habrán oportunidades. Sí, y es algo de que lo que tú has dicho tiene muchísima razón.
Yo hace poco en una reunión me enseñaron qué significaba la palabra gurú, ¿no? Entonces uno siempre piensa la palabra gurú, ¿no? Alguien que sabe muchísimo, ¿no? Y me quedé sorprendido que la palabra gurú es la persona que está dispuesta a aprender. Mira qué nivel de, como dice, de humildad, ¿no? Totalmente distinto. Claro, diferente a lo que pensaron. O sea, un gurú a veces pensamos que es una persona incluso hasta un poco soberbia, ¿no? Sino es la persona que está dispuesta a aprender, ¿no? Entonces, es que el aprendizaje es continuo. O sea, yo creo que hay personas que creen que el aprendizaje tiene un límite por las posiciones que han ocupado, por las experiencias que tienen, pero en realidad es súper enriquecedor reunirse con gente de distintas edades y distintas profesiones y distintas industrias. Yo tengo la oportunidad de dictar clases y la verdad que tener pues ese intercambio con chicos de 20 y pico, de 30 y pico, generacional, intercultural, distintas industrias, distintas perspectivas, es súper enriquecedor. Sí. Entonces, tomarse un café con alguien, conversar, siempre hay un aprendizaje que uno tiene que estar abierto a seguir aprendiendo, ¿no? Sí, ¿no? Y a veces para poder aprender uno tiene que dar, ¿no? O sea, enseñar, y en ese enseñar y aprender uno maxifica lo que se llaman los aprendizajes, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Y es algo que si un gerente no sabe escuchar, no sabe interpretar, no sabe entender, o sea, está muerto, porque el termómetro del mercado te lo da no uno que a veces está en la oficina, sino quien está en el campo. O sea, es quien te trae ese bagaje calientito, como quien dice, ¿no? Apertura, conocimiento del mercado y conocimiento del cliente. Como tú dices, el campo finalmente es el que te va a dar la información de primera mano. Sí. Y hay que tener esa apertura y esa llegada al cliente. O sea, esa lectura de la necesidad del cliente, esa oferta de valor que antes de la pandemia era A y durante la pandemia tuviste que cambiar tu oferta de valor a B y hoy día probablemente sea C, porque el mercado cambió. ¿Sí? O sea, el mercado cambió, las tendencias de los consumidores cambiaron, el mercado competitivo cambió, ya no existen las mismas compañías que competían contigo antes, ahora hay otras, de repente más grandes, más chicas, más fragmentadas. Sí. Entonces, si no tienes esa lectura clara, no vas a poder aprovechar el mercado actual. No, y también saber cómo cambiar de manera rápida, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que vamos a constituir la empresa, vamos a hacer todas las cosas de manera ordenada, como dices tú, orgánica, ¿no? Y literalmente uno tiene que tener esa capacidad de poder cambiar tu plan de negocio y adecuarte a lo que el cliente o la situación te está dando para que tu propuesta de valor sea la adecuada, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que ese olfato tenemos que tener, ¿no? Así es, totalmente. Sí. Y bueno, y también en la vida, ¿no? O sea, si no tienes ese olfato, pues te puedes quedar soltero, ¿no? O sea, es que aplica para todo, sin duda aplica para todo, ¿no? O sea, ese tema de entender al mercado, entender a tu cliente y finalmente escuchar y seguir aprendiendo, ¿no? Sí, y eso es una de las cosas muy puntuales de ver en estos cambios, ¿no? O sea, saber escuchar, saber dónde se está moviendo, porque no es que el dinero desaparezca, sino se está moviendo por otros lados, ¿no? O sea, siempre hay alguien que gana, ¿no? Y como dices tú, pues, ¿no? Es mejor vender el pañuelo que estar llorando. Así es, ¿no? Así es. Sí, Carlos. Entonces, ¿y qué perspectivas tienes para este año? Mira, el año finalmente, cuando uno analiza lo que está pasando en el país, afortunadamente todavía hay inversiones pues que son sostenibles, ¿no? de cara hacia, por ejemplo, la minería sigue siendo un motor muy importante para nuestro país. Creo que hay otros sectores que van a seguir reactivándose y dándole el impulso que necesitamos, ¿no? Pero por supuesto hay que darle el contexto adecuado. Yo creo que esperemos que esta bulla política comience a bajar el volumen y ayudar a mirar al país de una manera mucho más emprendedora, más positiva, ¿no? Sí, no, y estar en el sitio adecuado y en el ambiente adecuado ayuda muchísimo. Mira, yo te comento, antes de volver a las oficinas, a WeWork, yo estuve viendo las noticias como todo el mundo y literalmente me hacía un panorama diferente al que realmente era, ¿no? Leía lo que ellos querían que yo lea, literalmente salí muy asustado a la calle y después estar en el ambiente adecuado, con gente adecuada, todos en la misma sintonía, lo que se llama una psicología social, todos tratando de querer emprender, tratando de querer generar, rodeándote de gerentes de otras compañías y haciendo ese relacionamiento. Uno va viendo maneras nuevas de hacer las cosas y comienzas a estar positivo. Es que tenemos que rodearnos de gente que nos contagie justamente esa mirada positiva, esa perspectiva de optimismo
y de oportunidades, ¿no? Porque al final, nuevamente, si nos juntamos con gente que solamente se preocupa, vamos a estar preocupados todos. Lo que hay que hacer es ocuparnos. Entonces, ¿cómo hacemos para ocuparnos y para mirar estas oportunidades? ¿Dónde finalmente invierto? ¿En dónde me diversifico? ¿Qué estoy mirando en el mercado que pueda ayudar a seguir creciendo, ¿no? Sí, y con quiénes, ¿no? Porque ahorita en ambientes de pandemia, donde no hay, ¿no? Es un poco complejo. Y eso es lo que un poco, bueno, básicamente es lo que promueve WeWork, ¿no? O sea, WeWork lo que permite es tener un ambiente de trabajo súper genial, donde todo el mundo esté animoso y donde puedas generar negocios de una u otra manera y te puedas ir adecuando, ¿no? Y también te permite, pues, si necesitas salir del país, pues tener puntos donde seguir haciendo negocios como estuvieses en casa. Entonces yo creo que en pleno movimiento de incertidumbre, de cambios, de leer el mercado, pues tienes que estar en un sitio que te permita adecuarte como el agua, ¿no? Además, esto va a ser constante. Eso o sea, sí. no es que va a cambiar la incertidumbre, los cambios, Sí. esto va a ser constante. Entonces, o nos adaptamos y nos volvemos agentes de cambio o simplemente vamos a estar fuera del contexto, porque esto va a ser permanente. Literalmente, cambio tras otro cambio. Carlos, en verdad ha sido un gusto tenerte hoy en el programa, aprender un poco más de ti, ¿no? Y muy enriquecedora la reunión y en verdad ha sido en verdad un placer. Muchas gracias, Gabriel, a ti por la invitación. No, Encantado. muchas gracias a ti, Carlos. Con nosotros ha sido un enfoque hacia el futuro en WeMeet desde las bellas oficinas de WeWork en Basadre, San Isidro.